No sabía que cantaba tan bien. Bien, yo he titulado en esta mañana porque siempre me dicen que el título es muy importante, porque de alguna manera es como que marca el rumbo de lo que vamos a compartir, ¿verdad? Y yo lo he titulado La manifestación de la gracia de Dios. Antes hemos cantado una canción, una alabanza, en la cual nosotros, su pueblo, le damos gracias a Dios. Pero es que este término de gracias tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? Y una de ellas es donde el pueblo de Dios le dice, Señor, gracias. Y otra es cuando dice la palabra que hemos hallado gracia delante de Dios, ¿verdad? Y yo me quiero referir a esta segunda parte, ¿verdad? A cuando nosotros como creación de Dios venimos al conocimiento de esa gracia que Dios ha dispuesto, dice, para toda la humanidad. Entonces, tengo que decir que realmente yo creo que la gran mayoría, porque yo me pongo el primero, no somos conscientes de el privilegio que tenemos. Porque es decir, somos manada pequeña, dice la Escritura, ¿verdad? Pero es que la realidad es que lo somos. A lo largo de los tiempos, pues son muchos los que vienen al conocimiento de Dios, al conocimiento del Evangelio, al conocimiento de la verdad. Pero ¿cuántos viven en este mundo, como decía Jesús, dice, como ovejas sin pastor, ¿verdad? Descarriados, cada uno viviendo a la manera que piensa que debe de vivir o que es lo mejor o lo correcto. Bueno, correcto no diría yo, pero sí lo mejor, ¿no? Cada uno busca lo suyo, dice la palabra, nos enseña la Escritura. Entonces, yo me considero, hermanos, y cada día, cuando no es que sea de una manera continua, pero cuando me paro a meditar en esto, me doy cuenta de que he tenido un gran privilegio, ¿verdad? Porque yo no buscaba a Dios. Sinceramente, yo no buscaba a Dios. Yo buscaba ser feliz. Y en esa búsqueda de felicidad, no pude llegar a ser más infeliz en la vida. Sí, porque con una edad joven, prácticamente 26 años, mi vida estaba ya en el ocaso. Porque estuve, en fin, como tantos jóvenes en aquella época, pues cogí el camino totalmente equivocado, ¿verdad? Consumiendo drogas, y no tenía propósito de vida. Hasta que, a raíz de ese problema, conocí al Señor. Me manifestaron que Dios era real, en el cual yo había creído desde pequeño. Es decir, yo no es que fuera incrédulo, yo creía que algo tenía que ver, que por algún lado tenía que ver algo bueno, algo que mereciera la pena, dice. Es más, yo pensaba, digo, pues si no me han gastado una broma de mal gusto, si esto es así, de verdad vaya pena, ¿no? Me sentía decepcionado de la vida, de lo que te envolvía. Imagínate, con 25 años, que es cuando una persona más deseos de vivir puede tener. Es como imagínate una flor y empieza a brotar ese capullo de rosa, ¿verdad? En esa edad yo ya estaba cansado de esta vida o de este mundo. Y Dios se manifestó, o mejor dicho, manifestó su gracia a mi vida. Y es de lo que quiero transmitir en esta mañana, ¿verdad? Si queréis podemos leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo del 21 al 24. Y Jesús está allí, digamos, en medio de todo aquel que quería escucharle, ¿verdad? Que todo aquel que se arrimaba, porque era, imagínate,
si Jesús se manifestara en estos tiempos, cuánta gente habría alrededor viendo a ver qué hacía, qué no hacía, ¿verdad? Y esa misma inquietud llevaba a la gente, veían que hacía cosas tremendas, cosas que no había explicación, no había... ¿qué está ocurriendo? ¿Qué pasa, verdad? Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo. Dice, y aquí viene lo tremendo, ¿verdad? Dice, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y continúa diciendo, dice, y volviéndose a sus discípulos, les dijo, ya estando aparte con ellos, dice, bienaventurados. ¿Qué es lo que somos todos nosotros, hermanos y queridos hermanas? Somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque nuestros ojos, igual que los de los discípulos de aquel entonces, dice, los ojos que ven lo que vosotros veis. Pues os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Así que, ¿qué podemos decir? Solamente decir, Señor, gracias, como hemos cantado esta mañana, porque tú has transformado nuestras vidas y estás haciendo de nosotros personas como a ti te agrada, ¿verdad? Así que a partir de aquel momento en el cual Jesús le dice esto a los discípulos, tenemos todos, y me refiero a todos, por todas aquellas personas que han, por el paso de los tiempos, conocido el Evangelio, ¿verdad? Tenemos el Nuevo Testamento, el cual se nos enseña a conocer a Dios como realmente debe de ser conocido. Porque mucha gente dice conocer a Dios, pero no lo conocen. Porque buscan donde realmente no se manifiesta la persona de Jesucristo, ni el plan de salvación. Hay montones de filosofías, montones de maneras de ver la vida y la existencia del hombre que no conducen a Dios, a la presencia de Dios, ni a la reconciliación con Dios, ¿verdad? Así que a través de la palabra podemos conocer a Dios, el plan y la obra de redención que Dios ha dispuesto y que es en Cristo Jesús. Y ahora vamos a pasar a leer en la epístola a Tito. Tito solamente tiene una hojita, 3 capítulos, ¿verdad? Pero no por ello es menos importante, porque toda la palabra de Dios dice que es útil, ¿verdad? Para redarguirnos, para guiarnos al conocimiento de Dios. El Evangelio de San Juan nos dice que si hubiera que haber escrito todo lo que el Señor hizo, no habría libros, no habría bibliotecas que lo pudieran contener, ¿verdad? Pero todo lo que está escrito está hecho con el propósito de que nosotros conozcamos a Dios, o la humanidad conozca a Dios y conozca su plan de salvación. Esta epístola no es que la escribiera Tito, sino que Pablo le escribe a su discípulo Tito, ¿verdad? Un discípulo que había crecido, o mejor dicho, se había convertido con Pablo, y el cual Pablo dice que es pues alguien que está siendo muy fiel, ¿verdad? A lo que Pablo enseña y en el servicio a Dios, en el apoyo al ministerio de Pablo, ¿verdad? Este discípulo fiel y que el apóstol Pablo ha enviado con una tarea muy concreta a la isla de Creta, dice que llevaba varias tareas por hacer. Una de ellas era el nombramiento de ancianos,
ayudar a la iglesia a crecer en la fe, al conocimiento de la verdad y a la vida piadosa. Estas cosas lo comparto, hermano, porque de alguna manera es en aquellas cosas que nosotros, si nos consideramos discípulos de Cristo, como estamos viendo continuamente el pastor Manuel, nos lleva a entender que el hecho de ser creyentes, el hecho de ser cristianos, no queda ahí, sino que hace de nosotros discípulos del Señor. Él es el maestro. Igual que la Escritura, cuando nos hace ver el tiempo que Jesús estuvo con sus discípulos, Él iba con ellos y continuamente iba mostrándoles enseñanzas de cómo caminar, cómo hacer, a qué darle importancia, a qué quitarle importancia, ¿verdad? Y nosotros en nuestro día a día tenemos que aprender también del Maestro, el cual es Cristo, a cómo conducirnos en nuestra vida. Porque no somos discípulos solamente o creyentes cuando venimos a la iglesia. Somos creyentes las 24 horas del día, ¿verdad? Incluso en nuestros sueños debemos decir, Señor, guarda mis sueños, que mis sueños sean gratos también, ¿no? Porque todos sabemos que hay pesadillas, ¿o no? Pues yo no quiero pesadillas, yo quiero cosas gratas para el Señor. Y porque eso demuestra que mi vida camina en la paz y en la armonía que Dios quiere, ¿verdad? Así que decir que este Tito, pues Pablo tiene una tarea para él importante o se apoya en él porque de alguna manera Pablo está edificando. Es un colaborador con Cristo para la edificación de su iglesia, donde mora, querido hermano y hermana, la presencia de Dios. Nosotros como iglesia no es que somos meros creyentes, somos ese templo, ¿vale? Ese templo el cual alberga la presencia de Dios y la presencia de Dios se manifiesta. Somos ese trocito de sal que está siendo repartido por el mundo para sazonar, para preservar. Somos esa lámpara que dice la Escritura que vamos alumbrando por los lugares de tiniebla, las cuales abunda y sobreabunda cada vez más. Luego, tenemos que cobrar identidad de pueblo, tenemos que cobrar identidad de templo, tenemos que cobrar identidad de que Dios camina con nosotros y somos representantes de Dios en este mundo. Amén, hermanos. Por eso es el hecho de compartir en esta mañana, es para que veamos cómo Pablo encarga a Tito una tarea que también nosotros tenemos que decir, Señor, para lo que tú me quieras utilizar, yo estoy dispuesto. Amén. Tito se dispuso a servir al Señor y se puso en las manos de Pablo y dice que era un discípulo fiel. Fiel es aquel que lleva a cabo la tarea pues que se le encomienda. Aleluya. Entonces en el Tito 2, versículo 11 en adelante hasta el 15, dice el apóstol Pablo, dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Dice, y nos enseña. ¿Cuántos queremos aprender? Todos, ¿verdad? Estamos dispuestos. Pues cuando la gracia de Dios, ese don inmerecido por el cual Dios ha traído salvación a nuestras vidas, llega a cada uno de nosotros, alumbra nuestras tinieblas, rompe las cadenas que nos atan con el pasado y nos hace nueva criatura, no viene por el mero hecho de decir, ya te he purificado, ya te he santificado, ahora ya te pongo en un rincón y quédate ahí quietecito que no te vuelvas a manchar, como decimos a los niños pequeños, ¿verdad? Cuando los vestimos para salir los domingos y pensamos que el niño se va a estar quieto, pero bueno, sabemos que no. Pero esa muchas veces es nuestra lógica. Pero la lógica de Dios cambia, es diferente. Dios dice, como ocurre con Isaías,
Yo creo que todos han leído ese pasaje donde dice que Isaías, cuando está en la presencia de Dios, se ve sucio, se ve contaminado, se ve y dice, ay de mí que soy hombre inmundo, de labio inmundo, ¿verdad? Y dice que el Señor trae un carbón encendido del altar y dice, toca su lengua, creo que es, su boca, y dice, tú has sido purificado. Pues cuando nosotros que venimos sucios, venimos contaminados del mundo por el pecado, venimos al Señor, nos arrepentimos, le pedimos perdón, Dios nos limpia, hermanos. Y a partir de ese momento somos limpios delante de Dios, tenemos acceso al trono de la gracia, ¿verdad? A este trono de gracia que Dios ha dispuesto. Pero no nos debemos de quedar ahí en ese rinconcito para no, ¿verdad? Porque no sé si habéis percatado de esto, pero en la Iglesia Católica los monjes se iban lejos. Pareciera que querían huir de la contaminación del mundo, ¿verdad? Pero ¿y cuántos bebés han aparecido enterrados en los monasterios? La maldad va en el corazón del hombre. Donde quiera que vayamos, si no nos convertimos al Señor, si Dios no hace la obra de redención y de santificación, vamos a ir arrastrando nuestra vieja naturaleza, porque como le dice el Señor a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, hermanos, por obra de esa identificación con Cristo en el bautismo y de esa obra del Espíritu Santo a través de la palabra, de esa renovación de nuestra mente, de nuestro corazón, pues realmente seguimos siendo lo que éramos. Nosotros, bueno, yo estuve mucho tiempo en la comunidad, primero para mi necesidad y luego porque sentí de ayudar y de que era útil para la obra del Señor ahí. Total, 14 años, y durante ese tiempo vi mucha gente pasar por ahí. Unos llegaban con un deseo tremendo, la necesidad de todos, eso era genérico. Todo el mundo venía con una gran necesidad porque sus vidas estaban destrozadas, ¿verdad? Pero había distintas personas, la Biblia también habla de eso. Y estaban aquellos que llegaban y en su necesidad, pues abrían su corazón, Dios los tocaba, ¿verdad? Pero muchos lo que hacían es que, imagínate un radiocassette de estos de la época de los 80, que tenía 3 botones, uno para atrás, bueno, 4. Tenía la pausa, uno para atrás, otro para adelante y el play. Bueno, pues cuando muchos llegaban, le daban a la pausa, pero no cambiaban la cinta. ¿Qué ocurre? Que al cabo de un tiempo se iban, porque ya pensaban que estaban bien, y volvían a darle al radiocassette otra vez al play. ¿Qué pensabais que sonaba en la cassette? La misma música, la misma canción, el mismo problema. Algunos llegaban y cogían y tiraban la cinta. Decía, yo quiero algo nuevo, ¿verdad? Porque lo viejo ya sé que no me sirve. Yo doy gracias a Dios de que fui uno de los que tiré la cinta. Así que cuando le volví a dar play, ya la música era diferente. Ya era una música celestial. Ya me gustaba oír la alabanza a Dios. Me reconfortaba estar en la presencia de Dios. Ya pude ir a los lugares en los cuales iba a conseguir drogas y poder hablar a la gente de que Dios es real y verdadero. Juntamente con mi mujer estuvimos mucho tiempo yendo a las prisiones y hablándole a los presos, ¿verdad? Dios te ama, Dios quiere cambiar tu vida. Dale lugar al Señor en tu corazón. Así que realmente la gracia de Dios se ha manifestado, hermanos, para cambiar, para transformar nuestras vidas y nuestros corazones, no solamente para hacernos pasar este último momento que quizás muchos venimos y recurrimos al Señor
cuando nos sentimos en un mal momento, pero no es cuestión solamente del momento difícil. Dice que nosotros debemos de alabar a Dios y orar a Dios en todo tiempo. Amén. Tiempos buenos, tiempos regulares, tiempos menos buenos. ¿Por qué? Porque eso demuestra de que nuestra vida ha cambiado, de que ya no somos lo que éramos, sino somos nuevas criaturas. Me he puesto el reloj para darle al play, pero ya va a ser que no. El cronómetro no va a hacer falta. Cuando os aburráis, hermano, me tiráis los tomates. Muy bien. Así que el apóstol Pablo le hace ver a Tito, en consecuencia, precisamente lo que es importante, ¿verdad? Para nosotros como creyentes. Lo que es importante para aquella iglesia que él quería que fuera firmemente establecida, ¿verdad? Era una iglesia allí en aquella isla de Creta donde realmente ya empezaba a haber conflictos porque había falsos maestros que querían introducir que todos aquellos que querían pertenecer al pueblo de Dios, primeramente tenían que pasar por aceptar la religión mosaica. Tenían que de alguna manera convertirse al Antiguo Testamento, ¿verdad? A lo que el pueblo de Israel siempre practicó. Y Pablo dice, no, la salvación es por fe, es mediante la gracia, pero por fe. Ese tiempo pasó, Dios utilizó todo ese tiempo. Entonces, Tito tenía un grave problema. ¿Por qué? Porque había gente que dice que queriendo arrastrar a todas estas personas, pues creaba un conflicto, desestabilizaba la iglesia y no permitía que hubiera ese ambiente de cordialidad y de bendición, ¿verdad? Así que, hermanos, la gracia de Dios se ha manifestado porque Dios ama a la humanidad, Dios ama su creación y Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no hace excepción de persona, sea su raza, su condición social, su sexo. Dios ama a las criaturas que Él ha creado y quiere que nadie se pierda, sino que todos conozcamos la salvación que es en Cristo Jesús. Y dice que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres y continúa diciéndonos, dice, que esta gracia nos trae enseñanzas, ¿verdad? Dice en el versículo siguiente, enseñándonos. Que renunciando, dice, a la impiedad y a los deseos mundanos. Continúa diciendo, vivamos en este siglo, cada uno al que le toque, ¿verdad? Yo he conocido el 20 y el 21. En este siglo dice que debemos de vivir sobria, justa y piadosamente. Perdonadme, se me seca la boca, los nervios. Así que muchas veces, no sé si a vosotros os ha pasado, pensamos que, por ejemplo, una gran tormenta y de buenas a primeras encontramos un refugio. Menos mal que ya no me mojo, ¿verdad? Ya me he escapado de este pedazo de tormenta. Y yo, el sentir que tengo es que muchas veces los que vienen al Evangelio es como esa persona que ha vivido en su vida una gran tormenta y de buenas a primeras encuentra un refugio, la iglesia, los hermanos, una palabra, ¿verdad?, de esperanza que Dios nos da. Y dice, uy, qué bien, menos mal que me ha pasado esta tormenta. Pero
es como que a partir de ahí no entiende de que es un comienzo, de que a partir de ahí tiene que aprender a ser prevenido. Si viaja, llevar sombrilla, llevar, en fin, ¿verdad? Mirar el tiempo antes de viajar, ser prevenido. Y no solamente eso, sino que tiene que ser prudente, ¿verdad? Y entonces nosotros, cuando venimos a la iglesia, venimos al conocimiento de Dios, no debemos de considerar de que ya hemos escapado de la tormenta, ahora basta con estar quietecitos y tranquilos. El diablo está luchando cada día por arrebatar a todo aquel que se escapa. Yo no sé si tú te percataste alguna vez, pero antes de convertirte, al diablo le daba igual tu vida. Cuando te convertiste, parece que todo lo que el infierno podía desatar en contra tuya, lo desata, ¿verdad? Yo recuerdo que había un muchacho en la prisión y él pues venía a escuchar la palabra, pero ¿qué pasa? Cuando venía a escuchar la palabra durante aquella semana, cuando venía la siguiente teníamos que ir a buscarle. Oye, pero si estuviste bien, estuviste escuchando, estás interesado. Y en una ocasión nos dice, es que cuando voy a los cultos, tú no sabes ni la que me cae encima. El diablo no quería que se escapase, ¿verdad? Y cuando él trataba de buscar la salida, el diablo enseguida echaba contra él todas sus huestes de maldad para que escapase. Pero eso es normal. Estás en guerra, estamos en guerra contra el diablo, contra las tinieblas, porque Suiza solamente hay una y está, ¿verdad? Ahí, como sabemos, por encima de los Alpes, ¿verdad? Pero como cristiano, o estás con Dios, o estás con Cristo, o estás con Satanás. En este mundo no hay neutralidad. O perteneces al reino de Dios o perteneces al reino de las tinieblas. Así que el Señor nos dice a través del apóstol Pablo que es importante enseñar a todo aquel que viene al conocimiento de Dios que hay cosas a las cuales tienes que renunciar. Y luego vamos a ver qué es lo más lógico del mundo. Y dice que una de ellas es la impiedad. Entonces, para que podamos ir entendiendo qué significa estas cosas, la impiedad precisamente es lo opuesto a la piedad, ¿verdad? Y la piedad diríamos que es la reverencia que damos debidamente a Dios. Aquel que es piadoso es porque reconoce que Dios es el soberano, es el creador, es a quien hay que rendirle la gloria, la honra, el único que merece, ¿verdad?, la alabanza. Entonces, dice este hombre o esta mujer es una persona piadosa. Pero dice que hay algo en nuestra vieja naturaleza que es la impiedad, que es una actitud de rebeldía que se opone a la obediencia y al conocimiento de una manera consciente de Dios. Yo no sé si tú te has percatado de esto. ¿Cuántas personas quizás puedas ver a tu alrededor que cuando le hablas del Evangelio automáticamente, conscientemente dicen, no, yo rechazo toda religión, yo no quiero saber nada de Dios? Es decir, cierra totalmente las puertas a que la luz del Evangelio pueda resplandecer en su corazón. Eso Dios lo llama impiedad. Y dice que nosotros debemos de rechazar. Todo aquel que viene al conocimiento de Dios tiene que, como segundo paso, rechazar esa impiedad, que es algo que nos va a impedir ir creciendo en el conocimiento de esa gracia que Dios ha dispuesto para nosotros. Si lo pensamos, entra todo dentro de toda lógica. ¿Cómo vamos a esperar recibir de Dios algo si vivimos en una desobediencia o en una rebelión frontal?
Es decir, hay un texto en la palabra que dice, Dios resiste a los soberbios. Amén. Eso es soberbia. Esa actitud de rechazar a Dios, de rechazar su soberanía, de conscientemente someternos a su gobierno, es algo que Dios no le agrada, ¿verdad? Por el contrario, que dice que Dios da gracia, la gracia de la cual estamos hablando, a los humildes. Perfectos no está diciendo. Y muchas veces cuando la Biblia habla de perfecto no quiere decir sin tacha, sino está hablándose a alguien maduro, alguien que busca la perfección, ¿verdad? Porque sabemos que el único perfecto, el único intachable es Cristo, ¿verdad? En el cual pues no hubo pecado, pero nosotros, por desgracia, estamos en ello, vamos caminando hacia adelante. Así que cuando habla de los deseos mundanos, podemos leer en Primera de Juan, un poquito más adelante, capítulo 2, el cual nos hace referencia a lo que significa. Yo sé que aquí prácticamente todos conocemos al Señor, estamos caminando como los discípulos del Señor, pero de alguna manera desarrollo este tema con la intención de que cada uno debemos de entender cómo presentar el Evangelio a las personas que no lo conocen y entender también cuando se nos rechaza, que no nos están rechazando a nosotros, sino están rechazando lo que significa aquello que traemos, ¿verdad? Es como si un representante se acerca a tu casa con algo que a ti te atrae, pues automáticamente le prestas atención y le atiendes, ¿verdad? Si viene ofreciéndote algo que no te interesa, automáticamente cierra la puerta y dice, no, lo siento, no tengo tiempo. Pues cuando nosotros llevamos el Evangelio, habrá muchas personas que tendrán una actitud y otras muchas que tendrán la contraria. Unos te recibirán y otros no. Pero es importante entender que lo que estamos ofreciendo es algo que Dios provee. Esa gracia, ese don inefable, ¿verdad? Esa poder reconciliarnos con el Creador, aquel que nos ama, ¿verdad? Primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 15 al 17, y dice así, el apóstol dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida provienen del Padre. No provienen, por eso dice, los deseos, no, estos no provienen del Padre, sino del mundo. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estos deseos, ¿verdad?, nos llevan a alejarnos de Dios, a no alcanzar la gracia que Dios tiene preparada. Porque es necesario que para alcanzar esa gracia, primero deseemos que Dios nos bendiga de esa manera, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando me vi en aquellas circunstancias tan joven, yo deseaba, anhelaba una vida diferente. Cuando me hablaron del Evangelio, yo quería conocer aquello que estas personas habían conocido y a mí me parecía lo mejor, lo más maravilloso, conocer esa paz, conocer ese tener propósito por los cuales luchar. Para mí era algo que lo había estado buscando mucho tiempo, pero de una manera equivocada. Y para que entendamos un poco qué significa esto, porque muchas veces justificamos el hecho de malgastar nuestro tiempo en esfuerzos
hacia una dirección que no es la correcta, podríamos decir, cuando realmente podríamos, digamos, utilizarlo para otro propósito, pues los deseos de la carne dice que abarca aquellos pecados de inmoralidad, de gula y otras libertades. Los deseos de los ojos dice que son la raíz de la codicia, de las riquezas, de las posesiones, ¿verdad? ¿Cuántas veces estamos anhelando? Yo hablo por mí, ¿vale? Ay, si yo tuviera otro coche más bueno que el que tengo. Si yo tuviera otra casa con vistas al campo, con vistas al mar. Ay, si yo tuviera... ¿Qué ocurre? No es que sea ilícito, pero si no nos percatamos de que esas codicias, esos deseos, ese anhelar cosas terrenales nos lleva a apartar nuestra mirada del Señor, de las cosas eternas y centrarlas en las cosas terrenales. Hay un pasaje que dice, donde esté tu tesoro, está tu corazón. Así es. Y si mi tesoro, porque claro, el joven rico, cuando quería honrar a Dios, dice, ¿qué es necesario para alcanzar la vida eterna? Y este hombre, pues realmente como judío, pues todo aquello de la ley lo practicaba. Y el Señor le dice, bueno, bien haces, pero ahora vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y serás rico en el cielo. ¿Y cómo se fue este joven rico? Fue triste, porque eran muchas sus posesiones. Estaba, ¿verdad?, atado a sus riquezas terrenales. Que eso es una cosa que difícilmente se puede evitar si nuestro deseo está en las cosas terrenales. Pero si nuestro anhelo, porque esto que hemos leído que dice muchos deseaban verlo, los profetas y los reyes, ¿verdad? Refiriéndose a la manifestación de la gracia de Dios y de Jesucristo, el Mesías, ellos vivieron esperándolo y no llegaron a verlo, pero su mirada estaba puesta en los reinos celestiales. Igualmente nos pasa a nosotros. Hemos conocido al Mesías a través de lo que la palabra nos enseña. Hemos oído de sus enseñanzas y eso nos tiene que llevar a mirar que nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestras posesiones no deben de estar arraigadas aquí. Nuestras riquezas tienen que estar en el cielo, hermanos. Porque si no, difícilmente vas a poder desligarte de estas cosas y va a tirar de ti como los cohetes, ¿verdad? Los cohetes, para lanzarlos a la atmósfera hay que gastar una gran energía porque la atracción de la tierra es muy potente y nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que entender que debemos de liberarnos de todas esas ataduras porque realmente si queremos un día estar con el Señor vamos a tener que irnos a esa nueva ciudad celestial. Amén. Anhelamos esto en nuestras vidas, hermanos. Tenemos esa visión de alcanzar ese propósito para nosotros. Es muy importante entender que lo que el apóstol Pablo enseña de renunciar va ligada precisamente a la vieja naturaleza. Cuando habla de rechazar la impiedad, de rechazar los deseos mundanos, ¿de qué nos está hablando? Pues de lo que sencillamente hemos heredado en nuestra vieja naturaleza. Pero, ¿qué es lo que nos dice? Que en Cristo tenemos que haber renacidos. Como decíamos al principio, cuando el Señor le dice a Nicodemo,
te es necesario nacer de nuevo, porque si no es imposible que veamos el reino de los cielos, ¿verdad? Porque nuestras pasiones terrenales, dice que el Señor las condenó en la carne. Cuando habla de que hemos sido libertados en Cristo Jesús, dice la palabra que el pecado, esa atracción carnal de hacer lo que no le agrada a Dios, precisamente fue enterrado en la carne. Pero ¿qué es lo que ocurre a aquellas personas que reciben a Cristo? Dice, juntamente con Cristo he sido crucificado. Mas ya no vivo yo, mas ahora Cristo, dice, vive en mí. Y yo recuerdo que decía, pero bueno, entonces ¿a quién estoy viendo? Hace tiempo de esto ya, ¿vale? Si yo he muerto, ahora ¿quién veo? Porque me miro en el espejo y yo veo la misma imagen, pero con una mente renovada, ¿verdad? Con un espíritu renovado. Ahora lo que vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por nosotros. Las pasiones del mundo no pertenecen a nuestra nueva naturaleza, hermanos. ¿Tú entiendes esto? ¿Lo consideramos así? Luego, cuando dice que llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, se está refiriendo a eso. Porque realmente es difícil separar la vieja naturaleza de la nueva, pero son decisiones. Y si yo ando en el Espíritu, el poder de Dios es el que me fortalece para seguir agradando a Dios cada día. Y el Señor nos dice, y ya quiero ir terminando, hermanos, de que por el contrario debemos de desechar estas cosas y por el contrario debemos de buscar la sobriedad, la justicia y la piedad. Versículo 12, segunda parte, vemos que se nos refiere a esto, ¿verdad? Debemos de vivir en este siglo, dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras, dice, aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Caminamos durante este tiempo, hermano, viviendo en esperanza, ¿verdad? La esperanza de las promesas de Dios. Pues para poder caminar ligeramente, sin pesos, sin cargas, sin tropiezos, para que de alguna manera no nos dejen alcanzar esta meta, es importante entender esto, que debemos de desechar lo que son lastres de la vieja naturaleza y por el contrario caminar en esa nueva identidad como hijos de Dios. Y de esta manera vamos a poder caminar con ligereza. Por último, leemos en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, versículos 7 y 8. Y aquí el apóstol Pablo le está hablando a otros de sus discípulos y le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate, dice, para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, aunque no es del todo desaprovechado. Sirve para algo, ¿verdad? Pero la piedad, dice, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera.
palabra fiel dice que es esta. Y yo entiendo que aquí, como Pablo le está diciendo a otro de sus discípulos, el ejercicio de la piedad es un ejercicio de caminar con Dios, hermanos. Nosotros, Dios nos está diciendo de alguna manera que se ha manifestado la gracia de Dios y se ha manifestado el poder de Dios en Cristo Jesús para capacitarnos para caminar con Dios. Desecha lo que no te va a ayudar, la impiedad, los deseos mundanos, y ejercitémonos en aquello que realmente va a ser necesario cultivar, como es el ser pacientes, el vivir de una manera piadosa, ¿verdad? Porque esto tiene gran galardón. Y nosotros tenemos que entender que cada vez que pues nos enfrentamos a las circunstancias que la vida se nos presenta y el día a día, cada mañana, es decir, no es, como dice Pablo, dice que él corre la carrera de la fe y no corre como aquel que golpea al aire, ¿verdad? Es decir, sin entender, sin considerar contra quién luchamos, sino que golpea, dice, golpeo mi propio cuerpo. Está claro de que, ¿cómo le llaman a aquellos que se flagelan? Se dan golpes. Se ve que han entendido fatal este texto, ¿verdad? Porque cuando habla de castigar tu propio cuerpo, se está refiriendo a tu vieja naturaleza. Se está refiriendo al viejo hombre. Se está refiriendo a tu antigua manera de vivir en rebeldía con Dios. Se está refiriendo a aquellas actitudes que nos llevaban a alejarnos de Dios, porque eran actitudes de desobediencia, de rebelión en contra de Dios. Someteos a Dios, dice la Escritura, resistir al diablo, dice, y huirá. ¿Por qué? Porque nada tiene con la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Nada puede hacer contra aquellas cosas en las cuales Dios te ha bendecido, porque Dios nos trasladó de un reino de tinieblas en el cual gobernaba el enemigo, Satanás, ¿verdad?, a ese reino de la luz en el cual gobierna Cristo. Y si Cristo es quien gobierna tu corazón, hermano, nada podremos, o mejor dicho, nada podrá hacer el diablo por arrebatarnos de su mano. Amén.